place presentar a Claudia Martínez, nuestra compañera de la división, quien ha estado liderando el equipo de mesa de ayuda dentro de la división de gobierno digital. Espacio que literalmente está acompañando a las y los funcionarios públicos en el camino de la transformación digital de este país. Ella es un gran ejemplo del tema que nos convoca hoy, así que dejo con ustedes a una gran lideresa, Claudia Martínez. Adelante, Claudia. Gracias, Fabiola, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, quería comentarles mi experiencia. Liderar equipos siendo mujer no es una tarea fácil. Es desafiante, especialmente cuando nos encontramos en un mundo laboral en donde las figuras masculinizadas de liderazgo prevalecen y es más bien un bien común. A menudo nos vamos enfrentando con obstáculos, que es lo que nosotras llamamos, o se llama, y se ha investigado muchas veces, que son la doble presencia, en donde se van mezclando labores de cuidado u otras segundas presencias que uno tiene mientras está en este rol de funcionaria pública, lo que hace que en algunas ocasiones se nos pueda complicar. Pero yo siempre pienso que no debemos olvidar que la diversidad es nuestra fortaleza. Ser lideresa no solamente es luchar por la igualdad de género, sino también es el reconocer las diferentes perspectivas que estamos aportando al tener esta fortaleza. Por otro lado, hablar como de los procesos del cambio puede ser una tarea compleja. Y cómo nosotros lo volvemos más fácil, cómo nosotras lo podemos volver más fácil, es abrazando y entendiendo lo que es la colaboración. La colaboración es una herramienta súper poderosa que tenemos para superar cada uno de los obstáculos y además puede mostrar nuestra forma de actuar. Y esto nos va a beneficiar a nosotras y también a la organización donde estamos interactuando, ya que promueve la innovación, la colaboración ayuda a la resolución de problemas en forma más efectiva y todo esto va en camino a nuestro cambio y a la igualdad de género. Por eso quise participar y quise iniciar invitándolas en esta actividad. Este va a ser un taller interactivo, donde vamos a explorar a fondo las ideas de liderazgo femenino, las ideas de colaboración, porque todas queremos aprender en nuevas estrategias y nuevas herramientas para enfrentar los desafíos que se nos vienen diariamente. Yo estoy complacida y honrada de presentar con ustedes a Alicia Billiner. Alicia nos va a acompañar en este taller. Ella es una argentina que ha vivido en Chile durante más de 25 años. Alicia trabaja en ILPES, CEPAL, en el área de desarrollo territorial. Ella tiene una licenciatura en Historia Latinoamericana y ha desarrollado una pasión por temas de territorio, temas de cultura, temas de género y participación ciudadana. Su enfoque principal es construir liderazgos públicos colaborativos para un mundo mejor. Y por lo que he conversado con mis compañeras y compañeros de la división, Alicia tiene un entusiasmo contagioso y ella es muy agradable. Así que, Alicia, un gusto presentarte. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Claudia. Encantada de conocerte a ti bueno, y a todos y todas las que están en este grupo, que evidentemente es un grupo que debe tener mucha potencia. ¿Me escuchan bien, no es cierto ahí? Sí. Yo durante 20 minutos voy a tratar de provocarlas y provocarlos, si es que hay también varones en el grupo, porque acá no se trata de presentar un PPT solamente para dar contenido, sino de tratar de provocarlas y provocarlos en el sentido de, bueno, ¿qué hago yo en esto que nos toca, en el lugar que nos ha tocado trabajar y vivir, ¿no? Entonces, si les parece, comparto la presentación para que de alguna manera me pueda apoyar en ella y empezamos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces yo ahí y lo voy a ampliar y ustedes me dicen si me ven, si ven en la presentación. Sí, la vemos. Perfecto. Entonces, yo no veo nada más que la presentación, cualquier cosa me interrumpen y ustedes son las dueñas de la modalidad y de la moderación. Yo voy a tratar de ser lo más precisa y en 20 minutos, o sea, a las 34, tener terminada la presentación.
y de ahí conversar. Bueno, yo una cosa que me provocó a hacer esta presentación es la invitación que me hicieron. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Estos son temas sumamente importantes hoy más que nunca, y por eso titulé a esta presentación Liderazgos Femeninos Transformadores, porque si están en los procesos de transformación digital, antes de la transformación digital tengo que estar consciente de que algo que requerimos es transformarnos nosotros mismos permanentemente, ¿no es cierto? La presentación va a tener como tres grandes patas, tres grandes ejes. Primero, unos pequeños alcances conceptuales sobre liderazgo, sobre colaboración, algo de lo que habló Claudia recién, y el rol de las mujeres en esto. La segunda pata tiene que ver con las barreras sociales, como dijo Claudia, cómo de alguna manera nosotros como mujeres lideresas nos cuesta doble o triple o cuádruple de lo que les cuesta a los hombres. Y la tercera pata es la pata de la interseccionalidad, un concepto complejo, pero no difícil de entender. Y antes de empezar quiero decirles, hablando justamente del tema de las mujeres y de alguna manera la crítica que yo pueda hacer en las posiciones en las que nos encontramos, de que en todo momento no voy a hablar contra los hombres, sino que voy a hablar contra el sistema patriarcal que permea a hombres, a mujeres e incluso a disidencias. O sea, el sistema patriarcal nos penetra desde tiempos inmemoriales. Yo creo que después del siglo V de la era griega, de ahí en más no paró de permear las prácticas culturales. Entonces, vuelvo a decir, cuando hable en contra, puede entender que hablo en contra de los hombres. No, hablo en contra del sistema patriarcal que nos permea a las mujeres, a los hombres en primer lugar, a las mujeres que imitamos a los hombres, como dijo Claudia, nos masculinizamos para poder ser escuchadas, para encontrar un lugar en el mundo, y a las disidencias, incluso a las disidencias. Entonces, dicho esto, para que nos quede claro por dónde voy, lo primero que quiero es abordar el tema conceptual. O sea, no nos podemos olvidar de que nosotras, mujeres, lideresas, que tenemos el mandato, a ustedes que están convocadas acá, de hacer transformación digital con la gente que vive en este territorio, no podemos aislarnos del contexto en el que vivimos, que es un contexto de múltiples crisis. O sea, tenemos una situación, y ese es el primer punto, de múltiples crisis, que no es necesario enumerar acá, que hace que entendamos y percibamos que el mundo está patas para arriba. El otro elemento que entra muy fuerte acá es el malestar y la desconfianza ciudadana, que se puede tapar a veces se puede mermar, pero que bueno, fue emblemático con el estallido en octubre del 2019 aquí en nuestro país y que se ha replicado en muchos países de América Latina, en algunos casos más escondido, otros no, pero nadie podría decir que la región no vive el malestar y la desconfianza que está en todos lados. Un tercer punto que nos marca, ¿no es cierto?, el estado de situación en el que vivimos, es las limitaciones tremendas que tenemos respecto a las capacidades colaborativas de lo que habló Claudia. O sea, nos han enseñado a competir, nos han enseñado a pelear, nos han enseñado a descalificar, nos han enseñado a, como dicen los chicos de hoy en día, a cancelar. Si yo digo algo que al otro no le gusta, me cancelan las redes sociales, ¿no? Y tenemos que recuperar, y yo tengo esperanza de que así sea, no a corto plazo, pero los ciclos históricos son de largo plazo. Podría decirles que en la primera mitad del siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales, muchas muertes. En la segunda mitad del siglo XX tuvimos una luna de miel, por decir así. No sé si es feliz el concepto, pero tuvimos felicidad entre los 50 y el 2000. Hubo un mundo un poco más amigable y estamos en un ciclo de la historia, de la larga historia, donde todo parece que se va a derrumbar, ¿no? Esa es la sensación. Y cuarto, como punto, ¿no es cierto?, la importancia de revalorizar, junto con los conceptos de las capacidades colaborativas, la idea de crear capacidad colaborativa, aprender a colaborar, la idea del bien común, ¿no?
o colectivo frente a diversas crisis. El COVID parece que no nos enseñó lo suficiente, pero el COVID, una cosa que nos indicó es que si se moría el rico, el pobre, se moría el canadiense, el chileno, claro, se murieron más pobres que ricos, como pasa siempre, pero digamos, hubo que vacunar al mundo entero y nadie se salvó de eso porque de verdad que, ¿no es cierto?, el tema de la globalización también nos llevó a este tipo de cosas. Entonces, eso como concepto del estado de situación en el que estamos. Pero ahora tenemos que desagregar componentes, o sea, ¿qué nos convoca a esta reunión? Nos convoca a hablar de liderazgos, nos convoca a hablar de públicos, no cualquier liderazgo, liderazgos públicos y colaborativos. Entonces, en función de eso, ¿no?, lo que quiero transmitirles y provocarles es que cuando hablamos de liderazgos desde el ILPE, la CEPAL, estamos hablando no del gran hombre, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, en principio, sobre líderes o lideresas, seguramente ustedes podrían pensar en Mahatma Gandhi, en Nelson Mandela, en uno más terrorífico, Hitler, ¿no?, Mussolini, o para hablar de mujeres, de la Indira Gandhi, no sé, de la Teresa de Calcuta. No estamos hablando de esos liderazgos. Yo cuando hablo de liderazgo hablo, no yo, sino múltiples autores, pero desde el CEPAL nosotros estamos instalando la idea de que cuando hablamos de liderazgos, hablamos justamente de una perspectiva en donde los sujetos, hombres, mujeres, disidencias, participamos de un proceso relacional, emergente, o sea, el segundo párrafo, donde se interrelacionan las condiciones personales que tenemos como sujetos, todos tenemos condiciones personales para ser líderes o lideresas, los propósitos que tenemos con las acciones que emprendemos, los perfiles de quienes nos siguen y los contextos culturales, sociales, institucionales que nos rodean. O sea, cuando yo hablo de liderazgo, acá estoy hablando de la gente común y corriente de a pie que vive en el mundo, escondida por cualquier rincón y que hace bellas cosas y que no salen en las noticias porque eso no vemos, ¿no? Entonces, entendamos que los líderes y las lideresas siempre se mueven por propósitos. O sea, ¿quién de nosotras y nosotros no se mueve por un propósito? Cuando se nos terminan los propósitos, nos morimos, ¿eh? Por muerte natural o por suicidarnos, pero el propósito nos mueve como vida, no importa cuál sea. Un contexto que nos envuelve completamente y seguidores y seguidoras. O sea, siempre tenemos gente que nos acompaña en los procesos que nosotros queremos llevar adelante. Un concepto de liderazgo que nosotros usamos es ¿qué es un líder? ¿Qué es ser líder? ¿Qué es tener liderazgo? Entonces decimos, y ahí tenemos un autor que sí, los invito, creo que tengo el texto traducido al español, podemos compartirlo, la capacidad de inspirar, fíjense qué bella concepto, de inspirar y movilizar a otros y a otros para llevar a cabo acciones colectivas en la búsqueda del bien común. Si yo soy capaz de inspirar, de movilizar, de provocar, de contagiar, tengo claramente mucho desarrollo, en muchas cualidades en desarrollo como líder o lideresa, pero también se pueden fomentar. No se nace líder o lideresa. Hay gente que sí lo nace así, pero otros podemos fomentar. Hablamos de los líderes, de las lideresas, creo que queda claro el concepto, y hablamos de lo público. Cuando hablamos de lo público, muchas veces en la historia nuestra de esta región, pensamos que lo público es lo gubernamental. No, lo público es justamente todo lo que nos atañe a los sujetos, todo lo que complica la vida de las personas es lo público. ¿Por qué? Porque tal, ¿no es cierto?, como lo vemos en ese punteo, si yo tengo, ¿no es cierto?, microtráfico en la esquina de mi casa, aunque yo no consuma o yo no esté en la cadena de venta, claro que me afecta, ¿me entienden? Si yo tengo, me pasa, ¿no es cierto?, un río contaminado al lado de mi ventana, claro que me afecta. O sea, el problema público afecta a todos, a algunos más, a otros menos, depende de la problemática, pero nos afecta. Entonces, lo público es algo que se tiene que resolver siempre, siempre, no a través de una sola organización. Cuando atacamos el embarazo adolescente desde el Ministerio de Salud, es un completo fracaso. Si lo atacamos desde el Ministerio de Salud, con la colaboración del Ministerio de Educación,
con el Ministerio de Seguridad Pública, con el Ministerio de Interior, la cosa cambia, ¿no? Y la idea de este problema público y su resolución colaborativa nos lleva a pensar en un concepto muy nuevo, pero que nos hace totalmente sentido, que es el mundo del poder compartido, ¿no? Un entorno de políticas conectadas y en red, en que muchas personas, grupos, organizaciones tienen la responsabilidad de actuar sobre problemas públicos. Este ejercicio, esta actividad, esta convocatoria es una convocatoria que pretende eso, o sea, tener un poder compartido. Voy rápido acá para no, ya se me fueron 10 minutos, pero bueno. Entonces, el otro concepto, liderazgo públicos colaborativos. La colaboración contra todo lo que se cree no es algo raro. La colaboración es una actividad humana profundamente arraigada en nuestros procesos evolutivos. El problema es que los sistemas que tuvimos, que nos permearon, sobre todo el sistema neoliberal de fines de los 90, en un país como Chile, que fue el campeón de ese proceso, antes que Estados Unidos, en algo fuimos primero, y fue en eso, ¿no? Se aplicó el modelo de von Hayek en Chile antes que en Estados Unidos y que en la Inglaterra de Margaret Thatcher, nos obligó a adaptarnos a un sistema que nos enseñó que había que estar todos contra todos, ¿no? Pero la colaboración en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad primitiva, es un ejercicio muy recurrente. O sea, no es que no somos colaborativos. Entonces, y ahí le dejo un libro de un antropólogo y filósofo portugués que habla justamente del rol de los afectos, las emociones y los sentimientos, ¿no? O sea, contra lo que se cree, siempre decimos, los seres humanos somos racionales y decidimos racionalmente. Mentira. El 80% de las acciones nuestras son acciones que vienen de los afectos, de las emociones y no de la razón, ¿no? Para bien y para mal. Entonces es muy importante reivindicar eso, me parece fundamental. Y como cierre de este primer punto, les dejo esto así como un bocadillo. Hay un médico argentino que en el año 2001, en plena crisis, de una de las tantas crisis que ha tenido mi país, habló de los caminos para colaborar. Y me parece muy rico esto, porque él dice, lo primero que tengo que empezar a hacer para colaborar con otros, reconocer al otro como un otro distinto a mí, como una otra distinta a mí, y aplicar el valor de la aceptación. Eso es vital. Si yo no reconozco que el otro o la otra es distinta a mí, piensa distinto a mí, y no lo acepto, no puedo empezar a conversar. Y no profundizo porque no me da el tiempo, pero bueno, será para otra conversación o otra pregunta que usted me haga, pero eso sería lo que dice Robert en los caminos para la colaboración. Tengo el texto que se los puedo compartir. Segundo tema que me parece fundamental y que lo anunció también Claudia y Fabiola, es el tema de, bueno, pero ¿y las mujeres cómo entramos en estos procesos? ¿Cuáles son las barreras sociales que nos convocan y que de alguna manera nos atan de pie y mano a las mujeres? Y ahí quiero marcar esto, y por eso el tema del patriarcado. La CEPAL hace muchos años viene hablando de los nudos constitutivos de la desigualdad que tienen las mujeres con respecto a los hombres. Y lo que dice la CEPAL que hay 4 grandes nudos que hay que desanudar, ¿no? Por eso le llamamos nudos estructurales, que hay que desanudar para avanzar. Piensen en ustedes como lideresas que están convocadas a hacer transformaciones digitales, a trabajar con la gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 4 grandes nudos? Voy a empezar por lo que está en letra negrita para ir al rojo, que me parece fundamental. Primero, la gran desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza que hay cuando comparamos a hombres con mujeres. Las mujeres jefas de hogar, con 3, 4, 5, 7 hijos, al cuidado del papá, la mamá anciana, discapacitado. Hay una desigualdad socioeconómica sistemática entre hombres y mujeres cuando comparamos estadísticas. Segundo, la división sexual del trabajo y la injusta organización del cuidado. Ah, mi marido me ayuda o mi compañero me ayuda. No, tu marido no te ayuda, tu marido tiene que hacer lo mismo que haces vos. Cuando uno mira las estadísticas, nosotros trabajamos mucho más que los hombres, porque tenemos empleo, si es que lo tenemos, y trabajamos mucho más en la casa como un estado natural, lo asumimos como natural.
Tercero, la enorme concentración de poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público. Y en el privado también. Las grandes empresas privadas no tienen gerentes mujeres. Donde hay gerentes mujeres en la micro, mediana y pequeña empresa. Eso en toda la región de América Latina. Y en Chile y en cualquier país de la región, los puestos clave lo tienen los hombres en el ámbito gubernamental y en el ámbito privado. A pesar del esfuerzo de las cuotas y del equilibrio y de la paridad de género, que es un esfuerzo que está haciendo este país, pero cuesta mucho porque venimos de una carrera en donde largamos siempre más atrás. Entonces, de pronto, como venimos de más atrás, es muy difícil alcanzar. Y el cuarto nudo, que me parece fundamental, y por eso lo puse en rojo, para que no quede equívoco, es los patrones culturales patriarcales, discriminatorios, violentos y el predominio de la cultura del privilegio. Yo investigo un tema con un compañero, pero a los seminarios mandan a mi compañero, ¿no? Yo recibo un crédito para la promoción de mi micropyme, de mi pyme, pero quien lo gestione, quien se gana la plata o quien usa la plata es mi compañero, no soy yo. O sea, ahí nosotras las mujeres tenemos mucho que decir, ¿no? Y entre las cosas que tenemos que decir es que hay algo que la CEPAL viene impulsando, que es el tema de las autonomías. No es que la culpa del sistema patriarcal sea solo de los hombres. También nosotras las mujeres estamos con ese aprendizaje inercial de que, bueno, ¿para qué? Mejor me oculto, ¿para qué voy a hablar? Mejor que hable él, pobre, no puede hacer dos cosas a la vez, así que encarguémosle una a la vez. Yo creo que eso lo han escuchado mucho. No puede, lo abruma 3 cosas a la vez, nosotros hacemos 20 a la vez, ¿no? Entonces, la CEPAL conceptualmente habla de no vamos a cambiar, no vamos a llegar a la igualdad si no consideramos impulso a la autonomía en la toma de decisiones, la autonomía económica y la autonomía física. ¿Qué quiere decir eso? La toma de decisiones sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? El tema del aborto, el tema de quién cuida a quién, por qué tengo que cuidar yo a los discapacitados, o por qué no, porque sí, por qué yo soy la hija mujer de 4 hermanos y yo hija mujer, ¿no? Y yo cuido a mis papás y a mi mamá, porque entonces mi hermano total me dejan la casa que ellos tienen, ¿no? Esa transacción espuria. La autonomía económica, la necesidad de tener un empleo, ¿no es cierto?, remunerado, porque trabajamos toda la vida, y más que los hombres. Lo que no tuvimos es empleo remunerado. Trabajamos en la casa de sol a sombra. Y la autonomía física. No me voy a detener mucho en eso porque ustedes lo pueden leer, yo les puedo mandar material, pero ahí está la definición. O sea, nosotros vamos a alcanzar la igualdad cuando logremos tener la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía de la toma de decisiones. Y ahí les dejo, no lo voy a acercar, un par de propuestas que hace la CEPAL para la reactivación que debe ir a haber en nuestros países con enfoque de género. Porque ustedes saben, no será novedad para ustedes, que claramente, ¿no es cierto?, el COVID, si estábamos desiguales, nos dejó más desigual. Y no tengo por qué decirles por qué, porque ustedes mismos lo vivieron. Entonces ahí hay una serie de recomendaciones que se las dejo, pero fíjense que entre las acciones para la igualdad de género, ahí marqué al final justamente lo que nos convoca hoy, ¿no? Promover el proceso de transformación digital incluyente, bla, bla, bla. Entonces, voy a dejar ahí digamos, no sé por qué no, ahí sí. Voy a dejar hasta ahí, ¿no es cierto?, esta segunda pata, porque no quiero perder tiempo. Y vamos a la tercera y última pata. El concepto de interseccionalidad. Ustedes, hombres y mujeres que están encargados de este tipo de programas, aunque no hagan o no tengan un diplomado, una maestría en torno a este tema, yo tengo clarito que si no lo conocen lo van a aprender rápidamente, ¿no? Cuando hacemos política pública, y ustedes la hacen de alguna manera, la implementan, este programa está implementando una política pública de transformación digital que promueve este país, ustedes como implementadoras, creyéndose el cuento de políticas con enfoque de género, es crucial abordar el concepto de interseccionalidad. ¿Y de qué hablo cuando hablo de interseccionalidad? En la década de los 60,
¿no es cierto? Hubo mucha, ustedes lo saben probablemente, lucha feminista y demás, pero casualmente ese movimiento o esos movimientos los generaron mujeres blancas y mujeres de clase media, ¿no? Entonces empieza como reacción a ese tema, ¿no es cierto?, la lucha de mujeres afro contra la hegemonía de los discursos de género blancos. Y dijeron, en la historia de las mujeres blancas y de clase media no es la historia de las mujeres negras discriminadas y en general pobres. Entonces, a partir de ese concepto, que no se hablaba de interseccionalidad, empiezan a discutirse las ideas de que cuando yo hago política pública y hago política pública para y en beneficio de las mujeres no somos todas iguales. De eso se trata la interseccionalidad. Detrás de un cuerpo de una mujer hay un montón de seccionalidades, por eso la interseccionalidad. Hay un montón de dimensiones. Y voy a dar un ejemplo. No es lo mismo ser blanca que indígena o que negra. No es lo mismo tener 20 años que 40 que 80. No es lo mismo tener una discapacidad o no tenerla. No es lo mismo ser del sector más bajo de los ingresos económicos, el quintil más pobre que el quintil más rico. O sea, hay una serie de desigualdades que intersectan, acuérdense de la matemática, intersectan todas en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de la mujer. Y quien le puso nombre a esto es Kimberlé Crenshaw, que allá por el 89 dijo, lo que no se nombra no existe. Y le puso ese nombre. Ahí hay un video que no se lo voy a pasar porque dura unos minutos, pero que sería bueno que después cuando tengan oportunidad lo puedan escuchar. Ella dice eso, allí donde no hay un nombre para ver un problema, discriminación, marginalidad, interseccionalidad, no puedes verlo. Y entonces, y ahí lo defino el tema de la interseccionalidad, pero en el fondo, ¿qué les quiero decir? Y esto es lo último que digo. Los ejes de la desigualdad están siempre intersectando en los cuerpos de hombres, de mujeres, de disidencia. Pero como lo que nos convoca son las mujeres acá, quiero de alguna manera interpelarlas con mucha humildad. No soy nadie, es una palabra media muy argentina, muy fuerte, ¿no? Interpelarlas, pero es como invitarlas, es más suave, invitarlas a que cuando hagan política pública, ejecuten, porque vuelvo a decir, ustedes no la escribieron, pero la hacen, son las agentes más importantes, porque sin la implementación de ustedes, la política de transformación digital no va a funcionar, como muchas políticas que se escriben detrás de un escritorio, pero cada vez que ustedes implementen esta política, recuerden que cuando trabajan con mujeres, hay edades diferentes, discapacidades, situación económica, esa famosa rueda, orientación sexual, etnia, incluso no es lo mismo un aymara que un mapuche, ustedes lo saben mejor que yo, la nacionalidad, discutible ese concepto, la religión, no es lo mismo trabajar con mujeres testigos de Jehová, evangélicas, agnósticas, ateas, católicas, ¿no? Y el tema del género, la distribución desigual, ¿no es cierto?, de las acciones. Y además, y eso me lo hicieron ver las colegas que están organizando esto, no nos podemos olvidar de los territorios. No es lo mismo una mujer de Arica que una mujer de Punta Arenas. No es lo mismo una mujer de Vitacura que una mujer de La Legua. No es lo mismo una mujer del Biobío que una mujer de La Serena, ¿no? Entonces, ese es un poco así las quiero perturbar. O sea, ¿qué estoy haciendo yo como agente de cambio? Cada una de ustedes que están acá escuchando, para hacer cambios de transformación no solo digital, sino transformación de cabeza. Y eso es fundamental. Entonces, como cierre, ¿a qué las invito? Primero, a liderar procesos fomentando prácticas colaborativas, creyéndose el cuento. No hay mujer que no se la pueda. No hay mujer que no se la pueda. Cuando un hombre cría, se enviuda o pierde a su mujer por X, B, Y cuida a sus hijos, dicen, ¡qué maravilla de hombre! Sin embargo, estamos sembradas de mujeres, entre las cuales estoy segura que hay muchas, y yo me incluyo, que criamos a nuestros hijos solitas. Por lo tanto, ese es el ejemplo más claro
de que no hay mujer que no pueda liderar, porque lidera la vida de sus hijos, conduce la vida de sus hijos, y si no tiene hijos, la de su perro, su gato, da lo mismo, capaz que cuida a sus viejos, ¿no? O sea, nosotras las mujeres podemos, respetando las autonomías propuestas de la CEPAL, vuelvo a decir, sin esas 3 autonomías no vamos a llegar a ningún lado, y considerando el enfoque de la interseccionalidad. Y me pasé 5 minutos. Perdón, Fabiola, ¿eh? Muchas gracias. No te preocupes, te permitimos esos minutitos. Estábamos muy entretenidas con tu exposición. Gran exposición. Estoy segura que efectivamente el objetivo se ha logrado, nos has interpelado. En cada una de nosotras se han gatillado hermosas reflexiones en torno a lo que nos has compartido. Mira, no sé si ahí puedes ver todos los aplausos, los emojis. Bueno, para